El sonido de risitas hambrientas resonó en el jardín de la mansión. 3 niños compartían la comida del perro con las manos sucias. El millonario preguntó el motivo y escuchó lo inimaginable. En ese instante, algo dentro de él cambió para siempre. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El sol ya comenzaba a ponerse en el horizonte de Madrid cuando el coche importado de Ricardo Méndez entró por las puertas de la mansión en La Moraleja. El silencio del final del domingo lo recibió como a un viejo amigo después de 3 semanas intensas de reuniones en Londres y Nueva York. A sus 52 años, Ricardo era el tipo de empresario que inspiraba respeto por donde pasaba. Al frente de una de las mayores constructoras del país, su nombre era sinónimo de éxito y determinación en los círculos empresariales españoles. El chófer detuvo el coche en la entrada de la imponente residencia y rápidamente abrió la puerta para que Ricardo bajase. El hombre agradeció con un gesto discreto, ajustó su traje impecablemente cortado y respiró hondo, sintiendo el perfume de las gardenias que a su esposa, Verónica, tanto le gustaba cultivar en los jardines de la propiedad. Sus ojos recorrieron el escenario a su alrededor, el césped perfectamente cortado, los árboles podados con precisión milimétrica, la fuente de mármol que emitía un relajante sonido de agua corriente. Por un instante, una sensación de paz lo envolvió. Aquel pedazo de tranquilidad en medio del caos de la metrópoli era su refugio, su puerto seguro. Ricardo despidió al chófer y caminó lentamente hacia la entrada de la casa, disfrutando de aquellos momentos de quietud. El cielo adquiría tonos anaranjados, mientras las primeras estrellas comenzaban a salpicar el firmamento. Estaba cansado. Las negociaciones internacionales habían sido extenuantes, pero lucrativas. Un nuevo proyecto en Dubái y la expansión de los negocios al mercado europeo estaban finalmente encarrilados. Antes de entrar, decidió dar un paseo por los jardines, algo que rara vez hacía. Quería estirar las piernas después del largo vuelo. Fue entonces cuando un ruido sutil, casi imperceptible, llamó su atención. Venía de la zona trasera, cerca de la perrera donde Apolo, el labrador de la familia, solía estar. Intrigado, cambió su ruta y se dirigió hacia el sonido. A medida que se acercaba, el ruido se volvía más nítido. Eran voces infantiles, susurros apresurados que parecían temerosos de ser descubiertos. Ricardo frunció el ceño, confundido. Sus hijos trillizos, Mateo, Miguel y María, deberían estar dentro de casa a esa hora, posiblemente cenando o preparándose para el colegio del día siguiente. Al doblar la esquina que daba acceso a la perrera, Ricardo se detuvo abruptamente. La escena que se desarrollaba ante sus ojos parecía pertenecer a otro mundo, no a la realidad lujosa que él había construido para su familia. Allí, agachados junto al cuenco de Apolo, estaban sus 3 hijos de 8 años. Los niños, visiblemente delgados, se repartían apresuradamente puñados de pienso seco, escondiendo los granos en los bolsillos de la ropa raída que vestían. El corazón de Ricardo dio un vuelco. Sus piernas parecieron flaquear por un instante. Aquello no podía ser real. Debía de estar exhausto imaginando cosas. Pero la escena seguía allí nítida y cruel. Sus hijos, herederos de una de las mayores fortunas del país, se disputaban granos de pienso para perros como si fuera un tesoro precioso. ¿Qué estáis haciendo? Las palabras salieron de su boca antes incluso de que pudiera procesar completamente lo que veía. Los 3 niños se quedaron paralizados. Sus ojitos, ahora abiertos de par en par por el miedo, se volvieron hacia su padre como animales acorralados. Ninguno de ellos habló. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier respuesta. «He preguntado qué estáis haciendo», repitió Ricardo, esta vez con la voz más baja, tratando de controlar el temblor que comenzaba a formarse en sus manos. Fue María, siempre la más valiente de los 3, quien finalmente respondió, con una voz tan pequeña que Ricardo tuvo que acercarse para oírla. «Tenemos hambre, papá. La tía Verónica dijo que si tocábamos la comida de la familia hoy, nos quedaríamos sin comer el resto de la semana». Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Tía Verónica. Así llamaban los trillizos a su esposa.
la mujer con la que se había casado 5 años atrás, 2 años después de la muerte de Elena, la madre de los niños. Elena, que se había ido demasiado pronto, dejándolo solo con 3 bebés que criar. Miguel, el más callado de los 3, dio un paso al frente, revelando un cuerpo aún más pequeño de lo que Ricardo recordaba. ¿Cuánto tiempo hacía que no miraba realmente a sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que los abrazó, que habló con ellos sin tener la mente ocupada en los negocios? «No es culpa de Apolo, papá», dijo el niño con los ojos llorosos. «Él siempre comparte su comida con nosotros». Ricardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las palabras de su hijo reverberaron en su mente como un eco infinito. No era posible que aquello estuviera sucediendo. No en su casa, no con sus hijos. Él era Ricardo Méndez, un hombre que había construido un imperio con sus propias manos. ¿Cómo no se había dado cuenta de lo que ocurría bajo su propio techo? «¿Desde cuándo pasa esto?», preguntó agachándose para ponerse a la altura de los niños. Su corazón acelerado latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Mateo, el más observador de los 3, se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. «Desde siempre, papá. La tía Verónica dice que somos una carga, que gastamos mucho dinero. Solo nos deja comer cuando tú estás en casa». La revelación cayó sobre Ricardo como una avalancha. Ráfagas de recuerdos comenzaron a surgir en su mente. Verónica insistiendo en que los niños comieran en horarios diferentes a los de los adultos, alegando que así aprenderían disciplina. Los comentarios sobre cómo los trillizos estaban delgaditos por naturaleza como su madre. Las excusas para que no participaran en eventos sociales, siempre diciendo que estaban enfermos o indispuestos. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo no había percibido las señales? «Venid conmigo», dijo finalmente, extendiendo sus manos temblorosas hacia los niños. «Ahora mismo». Los 3 dudaron, mirándose unos a otros con expresiones de duda y miedo. Fue entonces cuando Ricardo notó algo que se le había escapado en su percepción inicial. Además de la delgadez evidente, había ojeras profundas bajo los ojos infantiles y pequeños moratones en los brazos de María, parcialmente cubiertos por la manga de la blusa descolorida que llevaba. Se le formó un nudo en la garganta. Aquello no era solo un caso de negligencia. Había algo mucho más oscuro sucediendo en esa casa. «Nadie os va a hacer daño», aseguró sintiendo cómo lágrimas calientes se formaban en sus ojos. «Os lo prometo. Venid». Renuentes, los niños lo siguieron hacia el interior de la mansión, manteniendo una distancia cautelosa entre ellos y su padre. Ricardo nunca se había sentido tan distante de sus propios hijos como en ese momento. La casa, con sus muebles caros y obras de arte valiosas, parecía ahora un escenario artificial, una fachada que ocultaba una realidad sórdida. Al entrar en la espaciosa cocina, Ricardo llamó al ama de llaves. Doña Carmen, una señora de 60 años que trabajaba para la familia desde hacía más de una década, apareció prontamente, con una expresión aprensiva en su rostro arrugado. «¿Dónde está mi esposa?», me preguntó Ricardo intentando mantener la voz firme. «La señora salió al té benéfico en el club, señor Ricardo. Dijo que volvería sobre las 9», respondió doña Carmen, evitando mirar directamente a los niños. Ricardo asintió lentamente, procesando la información. Un té benéfico. Verónica estaba en un evento de caridad, mientras sus hijastros pasaban hambre. La ironía de la situación era casi insoportable. «Prepara algo para que coman los niños. Ahora, lo mejor que tengas en la despensa». El ama de llaves dudó un instante, lanzando una mirada nerviosa hacia las puertas y ventanas, como si temiera ser vista cumpliendo esa orden. «Señor, la señora Verónica fue clara sobre...» «Ahora, doña Carmen», interrumpió Ricardo, elevando ligeramente el tono de voz. «Y después de que coman, quiero que prepares 3 mochilas con ropa y objetos personales suyos». La mujer pareció entender la gravedad de la situación y asintió rápidamente, moviéndose con una agilidad sorprendente para su edad. En pocos minutos, la mesa de la cocina estaba puesta con un verdadero banquete. Frutas frescas, pan, quesos, jamón, pasteles y zumos. Los ojos de los trillizos se abrieron de par en par ante aquella abundancia. «Podéis comer», dijo Ricardo amablemente,
sintiendo una opresión en el pecho al ver cómo sus hijos miraban la comida con una mezcla de deseo y miedo. Lentamente, como si esperaran que alguien apareciera en cualquier momento para impedírselo, los niños comenzaron a comer, primero con pequeños bocados vacilantes, después con una avidez que revelaba lo hambrientos que estaban. Ricardo observaba la escena con una mezcla de dolor y furia creciente. Fue entonces cuando notó un movimiento en el jardín a través de la ventana de la cocina. Una señora mayor, a la que reconoció vagamente como la vecina del terreno adyacente, caminaba sigilosamente hasta uno de los árboles en el límite de la propiedad. Con gestos rápidos, depositó algo, parecía ser un pequeño paquete, entre las raíces expuestas y rápidamente regresó a su propio jardín. Curioso, Ricardo se disculpó con los niños y salió a verificar. Al llegar al árbol, encontró un paquete cuidadosamente envuelto que contenía pan, queso y una manzana. Una simple nota acompañaba la comida. Para los pequeños ángeles, fuerza. La revelación lo golpeó como un rayo. La vecina lo sabía. Estaba alimentando a sus hijos, en secreto, dejando comida escondida para que pudieran encontrarla cuando el hambre apretara. Con el paquete en las manos, Ricardo caminó hasta el muro que separaba las propiedades. La señora, una mujer de cabellos blancos y rostro amable, todavía estaba en su jardín, regando algunas plantas. Al ver a Ricardo se quedó paralizada, claramente asustada por haber sido descubierta. «Por favor, espere», pidió él, elevando la voz lo suficiente para que ella lo oyera. «Necesito hablar con usted». Tras un momento de vacilación, la mujer se acercó al muro. De cerca, Ricardo pudo ver que debía de tener unos 70 años, con ojos azules que transmitían una sabiduría serena. «Mi nombre es Ricardo Méndez. Soy el padre de los trillizos». «Sé quién es usted», respondió ella con una voz sorprendentemente firme para su edad. «Soy Leonor Campos. Vivo aquí desde hace más de 40 años, desde antes de que esta mansión existiera». Ricardo levantó el paquete que había encontrado. «Usted ha estado alimentando a mis hijos». No era una pregunta, pero doña Leonor asintió igualmente, levantando la barbilla en un gesto de desafío. Sí, alguien tenía que hacerlo. Las palabras de la anciana eran simples, pero cargadas de un juicio implícito que hizo que Ricardo se encogiera por dentro. «¿Desde cuándo ocurre esto? Por favor, necesito saberlo». Doña Leonor suspiró, su mirada suavizándose al percibir la angustia genuina en los ojos del hombre que tenía delante. «Empecé a notarlo hace unos 2 años. Los niños tan pequeños, siempre delgados, siempre con ojeras. Un día vi al niño, a Miguel, mirando fijamente mi higuera. Le ofrecí algunos higos, y los comió como si fueran el último alimento de la tierra». Ricardo cerró los ojos por un momento, intentando controlar la ola de culpa que lo invadía. 2 años. 2 largos años de sufrimiento que él no había visto, demasiado ocupado con sus negocios, confiando ciegamente en una mujer que había elegido por conveniencia, no por amor. «La situación fue empeorando», continuó doña Leonor. «Empecé a dejar comida escondida. Ellos sabían dónde buscar. Era nuestro pequeño secreto. ¿Por qué no me buscó? ¿Por qué no lo denunció?» La pregunta salió más acusatoria de lo que Ricardo pretendía, pero la anciana no se inmutó. ¿Y quién me habría creído? ¿Una anciana contra su esposa, tan respetada en la sociedad? Además, su ama de llaves, Carmen, intentó alertarle una vez. Al día siguiente, la pobre apareció con un vendaje en el brazo, diciendo que se había caído por la escalera. La revelación golpeó a Ricardo como un puñetazo. Recordaba vagamente ese episodio. Doña Carmen había intentado hablar con él sobre los niños, pero Verónica la había interrumpido, diciendo que era solo un caso de rabieta infantil. Al día siguiente, el ama de llaves apareció herida, y Ricardo, ocupado con una crisis empresarial, no le dio mayor importancia al asunto. «Dios mío», murmuró, pasándose la mano por el pelo canoso. «¿Qué he hecho?». Doña Leonor lo observó durante un largo momento antes de responder. La pregunta ahora, señor Ricardo, no es qué ha hecho, sino qué va a hacer. Las palabras de la anciana reverberaron en su mente, trayendo una claridad que hacía mucho tiempo no sentía. Tenía razón, el pasado no se podía cambiar, pero el futuro aún estaba en sus manos.
Voy a sacar a mis hijos de aquí hoy mismo, dijo, con una determinación renovada en la voz. No puedo dejarlos en esta casa ni un minuto más. ¿A dónde irá? Era una pregunta pertinente. Ricardo aún no había pensado en ello. No podía simplemente llevar a los niños a un hotel, exponiéndolos a más curiosidad y cotilleos. Necesitaba un lugar seguro, discreto, donde pudieran recuperarse del trauma que habían vivido. No lo sé, admitió. Sintiéndose perdido por primera vez en muchos años, doña Leonor pareció considerar algo por un momento, antes de volver a hablar. Tengo una casa de campo en la Sierra de Guadarrama. Está a menos de 1 hora de aquí. Es sencilla pero acogedora. Pueden quedarse allí mientras resuelve esta situación. La oferta era inesperada, viniendo de una desconocida que, sin embargo, había hecho más por sus hijos en los últimos años que él mismo. ¿Por qué nos ayudaría? La anciana sonrió, una sonrisa triste que cargaba historias no contadas. Porque hace mucho tiempo, señor Ricardo, yo también fui una niña con hambre, y nadie me ayudó. La sencillez de la respuesta conmovió profundamente a Ricardo. Asintió, aceptando la oferta con un agradecimiento silencioso que iba más allá de las palabras. «Tengo que irme ahora», dijo, mirando hacia la casa donde sus hijos lo esperaban. «Pero me gustaría hablar más con usted. Hay mucho que necesito saber». «Estaré aquí», respondió doña Leonor. «Cuídelos bien. Son niños especiales». Ricardo regresó a la cocina con una nueva determinación en sus pasos. Los trillizos habían terminado de comer y observaban atentamente cada movimiento suyo, como si esperaran un castigo en cualquier momento. «Niños», comenzó sentándose a la mesa con ellos, «vamos a hacer un pequeño viaje. Solo nosotros 4. ¿Qué os parece?» La propuesta fue recibida con miradas desconfiadas. Fue María quien verbalizó lo que todos pensaban. «¿Va a venir la tía Verónica con nosotros?» «No», respondió Ricardo firmemente. «Seremos solo nosotros, una especie de vacaciones». Miguel, siempre el más sensible, frunció el ceño. «Pero el colegio...» «No os preocupéis por eso ahora», los tranquilizó Ricardo. «Os prometo que todo saldrá bien». Los niños intercambiaron miradas, manteniendo una de esas conversaciones silenciosas que solo los trillizos parecían capaces de tener. Finalmente, Mateo, el más pragmático de los 3, asintió. «¿Podemos llevarnos a Apolo?» La pregunta cogió a Ricardo por sorpresa. En medio del torbellino de emociones y decisiones, se había olvidado por completo del labrador que, irónicamente, había sido más amable con sus hijos que muchos humanos. «Claro», respondió sintiendo un nudo en la garganta. «Claro que Apolo viene con nosotros». Mientras doña Carmen terminaba de preparar las mochilas, Ricardo llevó a los niños a sus habitaciones para que cogieran algún juguete u objeto personal que quisieran llevar. Al entrar en la habitación de los niños, ubicada en una zona apartada de la mansión, casi en la parte trasera, Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. El espacio, que debería ser un refugio infantil, era casi monástico en su austera sencillez. 2 camas simples, sin las sábanas de colores que recordaba haber comprado. Ningún póster en las paredes, ningún juguete a la vista. La única decoración era un pequeño dibujo pegado en la pared, 3 figuras de palitos, de la mano, bajo lo que parecía ser un sol sonriente. «¿Habéis hecho vosotros este dibujo?», preguntó Ricardo acercándose para verlo mejor. «Lo hizo Miguel», respondió Mateo. «Somos nosotros, con mamá en el cielo». Ricardo sintió que le flaqueaban las piernas. La sencillez de la explicación, la profundidad de lo que representaba, era demasiado para soportar. Elena, su primera esposa, la madre que los trillizos apenas llegaron a conocer, reducida a un sol sonriente en un dibujo escondido. «Es precioso», consiguió decir, luchando contra las lágrimas. «Podemos llevárnoslo». La habitación de María no estaba en mejor estado. La niña, que un día tuvo la habitación decorada como la de una princesa, Ricardo recordaba haber contratado a un famoso decorador para el proyecto, ahora dormía en un ambiente igualmente despojado. La única diferencia era una pequeña colección de piedras de colores escondida debajo de la almohada. «Son mis piedras de la suerte», explicó María tímidamente, cuando Ricardo las descubrió.
Me las dio doña Leonor. Dijo que cada color protege de algo malo. Una vez más, Ricardo se encontró agradeciendo silenciosamente a la vecina que se había convertido, sin que él lo supiera, en una figura maternal para sus hijos. Tras recoger las pocas pertenencias personales que los niños poseían, todos regresaron a la cocina. Doña Carmen había terminado de preparar las mochilas y esperaba con una expresión ansiosa. «Señor, la señora Verónica acaba de llamar. Ha dicho que vuelve antes. Debe de llegar en media hora». La noticia aceleró los planes de Ricardo. Aún no estaba listo para enfrentarse a Verónica, no con los niños presentes. Necesitaba ponerlos a salvo primero. «Gracias, Carmen. ¿Puede ayudarnos a llevar todo al coche? Nos vamos ahora mismo». Mientras el ama de llaves ayudaba a cargar las mochilas, Ricardo llevó a los niños a la perrera para buscar a Apolo. El labrador, un animal de pelaje dorado ya con algunos años, recibió a los pequeños con evidente alegría, lamiendo sus rostros y moviendo la cola frenéticamente. Él siempre sabía cuándo estábamos tristes, comentó Miguel, acariciando el pelo del perro. A veces se quedaba en nuestra habitación escondido. A la tía Verónica no le gustaba. Ricardo asintió, incapaz de confiar en su voz en ese momento. La lealtad de un animal había superado a la de muchos humanos, incluido él mismo. Con todo en el coche, un SUV que rara vez usaba. Prefiriendo ser conducido por el chofer en vehículos más lujosos, Ricardo echó un último vistazo a la mansión que había llamado hogar durante tantos años. Las luces comenzaban a encenderse automáticamente al caer la noche, creando una imagen de postal, la casa perfecta, la vida perfecta. Qué gran mentira había sido todo aquello. «Vamos», dijo a sus hijos, que se acomodaban en el asiento trasero con Apolo entre ellos. «Una nueva vida nos espera». Mientras el coche abandonaba la propiedad, Ricardo no pudo evitar mirar por el retrovisor una última vez. En el espejo, vio no solo la mansión que se distanciaba, sino también el reflejo de 3 pequeños rostros que lo observaban con una mezcla de miedo y esperanza. Rostros que llevaban los rasgos de Elena, recuerdos vivos de la mujer que había amado, de los hijos que había descuidado. «Todo saldrá bien», prometió, más para sí mismo que para ellos. «Os prometo que esta vez todo saldrá bien». Y por primera vez en muchos años, Ricardo Méndez hizo una promesa que estaba decidido a cumplir, sin importar lo que costase. La pequeña casa de campo en la sierra de Guadarrama resultó ser un refugio acogedor, escondida entre árboles frondosos y protegida por un discreto muro cubierto de hiedra. Cuando el coche de Ricardo aparcó en la grava de la entrada, ya pasaba de la medianoche. La luna llena iluminaba el cielo estrellado, creando sombras danzantes entre el follaje del jardín. Los trillizos dormían en el asiento trasero, exhaustos por la montaña rusa emocional de aquel día. Solo Apolo permanecía alerta, como si entendiera la gravedad de la situación, con el hocico presionado contra el cristal de la ventana, observando el nuevo entorno con curiosidad canina. Ricardo apagó el motor y se quedó inmóvil unos instantes, dejando que el silencio de la noche lo envolviera. Las últimas horas parecían una pesadilla de la que no conseguía despertar. Su mente aún procesaba los descubrimientos de aquel atardecer, las revelaciones que habían puesto su vida patas arriba. Doña Leonor había sido extremadamente amable. No solo había ofrecido la casa de campo, sino que se había encargado de que todo estuviera listo para su llegada. Camas hechas, nevera abastecida, incluso algunos juguetes antiguos que pertenecieron a sus nietos. Antes de salir de Madrid, Ricardo había pasado rápidamente por casa de la vecina para recoger las llaves y darle las gracias. La anciana solo había asentido, con esa mirada que decía más que las palabras. «Vamos, pequeños», susurró Ricardo, volviéndose hacia el asiento trasero. «Hemos llegado a nuestro nuevo hogar». Los niños se despertaron lentamente, sus ojitos parpadeando con confusión. Estaban acostumbrados a ser ignorados, no a recibir atención y cuidado. «¿Esto es una granja, papá?», preguntó Mateo, el más curioso, mirando por la ventana con los ojos muy abiertos. «Casi», sonrió Ricardo, por primera vez en todo el día. «Es la casa de campo de doña Leonor. Nos quedaremos aquí un tiempo». Al entrar en la casa,
fueron recibidos por el calor acogedor de la chimenea ya encendida, probablemente obra del casero que doña Leonor había mencionado. El contraste con la mansión fría e impersonal de La Moraleja no podía ser mayor. Allí cada objeto parecía contar una historia. Los sillones de tela floreada gastados por el uso, la mesa de madera maciza con marcas de vasos y arañazos de lápices, las cortinas de encaje hechas a mano. «Es pequeña», comentó María, pero no había decepción en su voz, solo constatación. «Pequeña pero nuestra», respondió Ricardo, dejando las mochilas en el suelo de madera, que crujió suavemente bajo sus pies. «Mañana podéis explorar el jardín. Hay un arroyo y muchos árboles frutales». Miguel, que hasta entonces había permanecido callado, se acercó tímidamente a una de las paredes donde varios portarretratos exhibían fotos antiguas. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó señalando una fotografía en sepia. Ricardo se acercó, examinando la imagen de una pareja joven frente a la misma casa, décadas atrás. «Creo que son los padres de doña Leonor, o quizás ella misma de joven», respondió, dándose cuenta de que sabía muy poco sobre la mujer que ahora los ayudaba. «Podemos preguntárselo cuando la veamos de nuevo». Tras una cena sencilla con los sándwiches que doña Carmen había preparado para el viaje, Ricardo ayudó a sus hijos a prepararse para dormir. Fue un proceso torpe. Se dio cuenta de que no conocía su rutina, no sabía sus preferencias, no tenía idea de si necesitaban una luz en la habitación o si tenían miedo a la oscuridad. «¿Preferís dormir juntos o separados?», preguntó, sintiéndose un extraño en la vida de sus propios hijos. Los tres se miraron manteniendo otra de esas conversaciones silenciosas. Fue María quien habló como de costumbre. «Juntos, por favor». Había una petición implícita en aquel «por favor» que le partió el corazón a Ricardo. Sus hijos estaban pidiendo permiso para algo tan básico como el consuelo de la presencia de los otros. «Claro», dijo él tragando el nudo que tenía en la garganta. «Voy a preparar la habitación más grande para vosotros tres». Mientras los niños se acurrucaban en la gran cama de matrimonio, con Apolo a los pies como fiel guardián, Ricardo se dio cuenta de que no sabía contar cuentos para dormir. No conocía canciones de cuna. Elena siempre había sido la experta en eso. Después de ella, había delegado esa tarea en niñeras y posteriormente en Verónica. Verónica. Pensar en ella le revolvía el estómago. El móvil, que había dejado en modo silencioso, mostraba decenas de llamadas perdidas y mensajes. Debía de estar furiosa al descubrir que se había ido con los niños sin dar explicaciones. Pero eso era un problema para mañana. Ahora necesitaba centrarse en las tres pequeñas vidas que dependían de él. «Buenas noches, niños», dijo simplemente, ajustando la manta sobre ellos. «¿Te vas a quedar aquí, papá?», preguntó Miguel con una voz tan pequeña que apenas se oía. La pregunta cogió a Ricardo por sorpresa. Era una petición de presencia, algo que nunca le habían pedido antes, o quizás sí, pero él estaba demasiado ocupado para darse cuenta. «Sí», respondió sentándose en el borde de la cama. «Me quedaré aquí hasta que os durmáis». Los niños se relajaron visiblemente, como si les hubieran quitado un peso de sus pequeños hombros. En pocos minutos dormían profundamente, exhaustos por los acontecimientos del día. Ricardo permaneció allí, observando a sus hijos dormir. A la suave luz de la lámpara, notó detalles que había ignorado durante años. El pequeño hoyuelo en la barbilla de Mateo, idéntico al de Elena. Las largas pestañas de María, que descansaban como pequeñas medias lunas sobre sus mejillas. La forma en que Miguel fruncía ligeramente el ceño, incluso mientras dormía, como si estuviera siempre alerta, siempre preocupado. Sus hijos. Sus pequeños. ¿Cómo había permitido que sufrieran tanto? Cuando estuvo seguro de que dormían profundamente, Ricardo salió silenciosamente de la habitación, dejando la puerta entreabierta. En el salón, se sirvió un vaso del aguardiente que encontró en un armario de la cocina y se sentó en uno de los sillones gastados, mirando el fuego que crepitaba en la chimenea. Su móvil vibró de nuevo. Verónica. Rechazó la llamada, pero abrió los mensajes. Los primeros eran falsamente dulces, preguntando dónde estaba, si todo iba bien con los niños. Después,
El tono cambiaba gradualmente, volviéndose acusatorio, amenazante. El último decía solo: «Te arrepentirás de esto, Ricardo. Nadie me quita lo que es mío. Lo que es mío». Como si los niños fueran objetos, posesiones a disputar. Ricardo bloqueó el número, sabiendo que aquello era solo un aplazamiento del inevitable enfrentamiento. A continuación, hizo algo que no solía hacer. Llamó a su abogado particular en plena madrugada. «Carlos, disculpa la hora», dijo en cuanto el hombre respondió con voz somnolienta. «Necesito tu ayuda. Es urgente». En pocas palabras, Ricardo explicó la situación, o al menos lo que sabía hasta ahora. Al otro lado de la línea, Carlos escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas puntuales. «Dios mío, Ricardo», dijo el abogado cuando terminó. «Esto es muy grave». «Lo sé», respondió Ricardo, pasándose la mano por el pelo ya despeinado. «Necesito proteger a mis hijos. Legalmente, quiero decir. Y necesito entender qué más ha pasado en esa casa. Tengo la sensación de que solo he arañado la punta del iceberg». Carlos suspiró pesadamente. «Primero necesitas pruebas. Informes médicos, testigos, evidencias concretas. Sin eso es tu palabra contra la suya. Y Verónica tiene una imagen impecable en la sociedad». «Entiendo», murmuró Ricardo. Era exactamente lo que temía. «¿Puedo llevar a los niños al médico mañana?» «Sí, pero no a cualquier médico. Tiene que ser alguien con experiencia en casos de negligencia infantil. Te voy a pasar el contacto de una pediatra que trabaja con el juzgado». «Y Ricardo». «Sí. Prepárate. Esto puede ponerse feo, muy feo». Tras colgar, Ricardo permaneció inmóvil durante largos minutos, observando las llamas danzar en la chimenea. Se sentía exhausto, física y emocionalmente, pero por primera vez en años, también sentía una claridad de propósito que había perdido desde la muerte de Elena. Sus hijos lo necesitaban, no al empresario de éxito, no al hombre que había construido un imperio, sino al padre que nunca había sido realmente, y estaba decidido a no volver a fallarles. Con ese pensamiento, Ricardo finalmente se durmió en el sillón, todavía vestido, con el móvil ahora silencioso caído a su lado. Lo despertó el sonido de risas infantiles, algo que no oía desde hacía tanto tiempo que, por un momento, pensó que estaba soñando. El sol de la mañana entraba por las rendijas de las cortinas, iluminando el salón con una luz dorada. Le dolía el cuello por la postura incómoda en la que había dormido, y su boca tenía un sabor amargo a aguardiente y arrepentimiento. Siguiendo el sonido de las risas, Ricardo llegó a la puerta trasera que daba al jardín. Allí, bajo una enorme higuera, los trillizos jugaban con Apolo. El perro corría en círculos persiguiendo una pelota que los niños lanzaban, ladrando alegremente. Era una escena tan simple, tan normal, que a Ricardo le ardieron los ojos. Aquello era lo que sus hijos deberían haber tenido todos estos años, una infancia normal, con juegos, risas, la libertad de ser simplemente niños. Antes de que pudiera llamarlos, su móvil sonó de nuevo. Era Carlos. «He conseguido una cita con la doctora Lucía para hoy a las 2 de la tarde», informó el abogado sin preámbulos. «Os atenderá discretamente en su clínica privada. Es mejor no llevar a los niños a un hospital público ahora para evitar una exposición innecesaria». «Gracias, Carlos. Te debo una». «Más de una, en realidad», respondió su amigo con un ligero tono de humor que no encajaba con la gravedad de la situación. «También he contratado a un investigador privado. Necesitamos descubrir qué más estaba haciendo Verónica». Ricardo asintió, se despidió y colgó. Al mirar de nuevo hacia el jardín, se dio cuenta de que los trillizos lo habían visto, y ahora lo observaban con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Buenos días», dijo tratando de sonar casual mientras caminaba hacia ellos. «Veo que ya habéis encontrado la higuera». María, con los dedos manchados de morado, mostró un pequeño puñado de los frutos oscuros. «¿Podemos comer?», le preguntó vacilante. «El señor que cuida el jardín dijo que sí, pero...» «Claro que podéis», respondió Ricardo rápidamente. «Solo no os paséis para no poneros malos. ¿Quién es el señor del jardín?» «Don Juvenal», respondió Mateo señalando a un señor de mediana edad que trabajaba en un parterre al otro lado del jardín. «Dijo que vive en la casita de allí y que cuida de todo para doña Leonor». Ricardo saludó con la mano al hombre,
que le devolvió el gesto respetuoso con la cabeza. Otra persona que aparentemente sabía más sobre esa propiedad que él mismo. ¿Habéis dormido bien? Clay preguntó, agachándose para ponerse a la altura de los niños. Los tres asintieron tímidamente. Todavía había una distancia emocional entre ellos, un abismo creado por años de ausencia que no podía salvarse en una sola noche. ¡Qué bien! Mirad, después de comer tendremos que ir a la ciudad. Hay un médico que me gustaría que visitarais. La palabra médico pareció encender una alarma en los ojos de los niños. Miguel dio un paso atrás, buscando instintivamente la protección de sus hermanos. No es nada grave, se apresuró a explicar Ricardo, notando el miedo en las miradas infantiles. Solo una consulta de rutina. Os prometo que no dolerá. No era toda la verdad, pero tampoco era una mentira completa. Ricardo no sabía cómo explicarles a los niños que necesitaba pruebas médicas de lo que habían sufrido. Cómo decirles que sus pequeños cuerpos maltratados eran ahora evidencias en un caso que podría convertirse en un escándalo público. La comida fue una experiencia surrealista para Ricardo. Por primera vez en años, se sentó a la mesa con sus hijos, sirviéndoles, conversando, descubriendo sus preferencias. María odiaba las zanahorias. Miguel comía despacio, masticando cada bocado con cuidado, y Mateo parecía tener un apetito insaciable, siempre pidiendo más. ¿Podemos volver aquí después del médico?, preguntó Mateo mientras Ricardo limpiaba los platos. Quiero ver si don Juvenal me enseña a pescar en el arroyo. La petición cogió a Ricardo por sorpresa. En su mente, aquello era solo un refugio temporal hasta que resolviera la situación. Pero se dio cuenta de que, para los niños, la pequeña casa de campo ya se había convertido más en un hogar en un día de lo que la mansión jamás lo fue. Claro, respondió, sintiendo un nudo en la garganta. Este lugar es nuestro por todo el tiempo que queramos. La consulta con la doctora Lucía fue aún más difícil de lo que Ricardo había imaginado. La médica, una mujer de mediana edad con ojos amables pero decididos, examinó a cada uno de los niños minuciosamente, haciendo preguntas delicadas sobre su alimentación, rutina y cualquier dolor que sintieran. Los resultados preliminares fueron devastadores. Los tres presentaban signos claros de desnutrición crónica, anemia y, en el caso de María, marcas recientes de castigos físicos, pequeños moratones en la espalda y las piernas que la niña había intentado ocultar. «Señor Méndez», dijo la médica, tras concluir los exámenes y llevar a Ricardo a una sala privada, mientras una enfermera se quedaba con los niños. «Estos no son casos leves de negligencia. Lo que veo aquí son signos de maltrato continuado y severo». Ricardo asintió, incapaz de hablar. Las palabras de la médica solo confirmaban lo que él ya sospechaba. Pero oírlas en voz alta, con la autoridad de una profesional, lo hacía todo aún más real, aún más horrible. «Voy a solicitar análisis de sangre completos y una evaluación nutricional detallada», continuó la doctora Lucía. «También recomiendo encarecidamente una evaluación psicológica. Traumas como estos dejan marcas más profundas de las que podemos ver». «¿Y las marcas físicas?» Las de María». La médica suspiró pesadamente. «He documentado todo con fotografías, con su permiso. Junto con mi informe, esto constituirá una evidencia sólida si decide llevar el caso a la justicia». «Sí decide, no cuando decida». La médica hablaba como si esa fuera la única conclusión posible, el único camino a seguir. Y de hecho, Ricardo sabía que lo era. No había vuelta atrás después de lo que había descubierto. «Hay algo más, señor Méndez», dijo la doctora Lucía, con una expresión aún más seria. «He encontrado algunas cicatrices antiguas en la espalda de Miguel que son preocupantes. Parecen haber sido hechas con algún tipo de objeto fino, como un cinturón o una vara. No son recientes, pero indican un patrón de abuso que pudo haber comenzado hace mucho tiempo». Ricardo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La idea de que su hijo más sensible, su pequeño Miguel, hubiera sido agredido físicamente, marcado, mientras él viajaba por el mundo cerrando negocios, era insoportable. «No lo sabía», murmuró, más para sí mismo que para la médica. «¿Cómo no me di cuenta?». La doctora Lucía no ofreció consuelo fácil ni absolución. En cambio, lo miró directamente a los ojos,
con una firmeza que Ricardo rara vez encontraba en su círculo social de aduladores. Lo que importa ahora, señor Méndez, no es el pasado, sino lo que usted hará de ahora en adelante. Esos niños necesitan protección, tratamiento adecuado y, sobre todo, un padre presente. Las palabras de la médica resonaron como las de doña Leonor la noche anterior. Era como si el universo conspirara para recordarle a Ricardo su responsabilidad, su fallo, su deber. Al salir de la consulta, con 3 niños silenciosos, sosteniendo recetas médicas y prescripciones de suplementos nutricionales, Ricardo tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. «Vamos a hacer una parada antes de volver a casa», dijo, ayudándolos a entrar en el coche. «Necesito resolver algunas cosas». La oficina del investigador privado que Carlos le había indicado estaba en un edificio discreto en el centro de Madrid. Ricardo dejó a los niños esperando en el coche con el chofer que Carlos había proporcionado. Un hombre de confianza, ex policía, que serviría también como seguridad por si Verónica intentaba algo drástico. Joaquín Silveira tenía la apariencia de alguien que ya lo había visto todo en la vida. En su sencilla oficina, con muebles funcionales y sin ostentación, escuchó atentamente mientras Ricardo relataba los acontecimientos de los últimos días. «Quiero saberlo todo», concluyó Ricardo. «Cada céntimo desviado, cada abuso, cada persona implicada, no importa cuánto cueste o el tiempo que lleve». Joaquín asintió, tomando notas en un pequeño cuaderno. «Necesitaré acceso a las cuentas bancarias, registros financieros, cualquier cosa que pueda indicar a dónde iba el dinero». «Lo tendrás», aseguró Ricardo. «Mi abogado se encargará de todo lo necesario». «Y la casa», continuó Joaquín. «Necesitamos pruebas de lo que ocurría allí dentro. Mensajes, correos electrónicos, grabaciones. Instala cámaras, micrófonos, lo que sea necesario», autorizó Ricardo. «Solo dame la verdad». Al salir de la oficina, Ricardo se sentía simultáneamente exhausto y lleno de energía. Por un lado, la magnitud de lo que enfrentaba parecía abrumadora. Por otro, había una claridad de propósito en sus acciones ahora, algo que había perdido hacía mucho tiempo entre balances financieros y negociaciones empresariales. De vuelta a la sierra, los niños se durmieron en el asiento trasero, acunados por el movimiento del coche. Ricardo los observaba por el retrovisor. 3 pequeños seres cuya protección era ahora su única misión en la vida. Su móvil sonó, mostrando el nombre de Carlos en la pantalla. «Tenemos un problema», dijo el abogado sin rodeos. «Verónica ha presentado una denuncia, alegando secuestro de los niños. La policía podría estar buscándoos». Ricardo sintió que se le helaba la sangre en las venas. «No tiene ese derecho. Son mis hijos. Técnicamente son hijos de ambos por ley. Es la madrastra, pero tiene la guarda compartida desde la boda. He conseguido una orden judicial temporal basada en los informes médicos que la doctora Lucía ha enviado, pero necesitamos formalizarlo todo cuanto antes». Ricardo respiró hondo, intentando controlar el torbellino de emociones que amenazaba con dominarlo. «¿Qué sugieres? Ven a mi despacho mañana por la mañana. Vamos a presentar una solicitud de medida de protección y custodia exclusiva basada en las evidencias médicas. Mientras tanto, quédate donde estás. La casa está a nombre de tu vecina, no al tuyo, así que será difícil localizaros». Tras colgar, Ricardo volvió a observar a sus hijos por el retrovisor. Estaban tan pacíficos mientras dormían, tan ajenos a la tormenta que se formaba a su alrededor. «No voy a dejar que os pase nada», prometió en voz baja. «Nunca más». Cuando llegaron a la casa de campo, el sol ya se ponía tiñendo el cielo de naranja y rosa. Don Juvenal los esperaba en la puerta, con una expresión preocupada en su rostro arrugado. «Señor, hay una señora esperándole desde primera hora de la tarde», informó en cuanto Ricardo bajó del coche. Dijo que era importante. El corazón de Ricardo se disparó. ¿Sería Verónica? ¿Habría descubierto su escondite tan rápidamente? «¿Dónde está?» «En el porche, señor. Es doña Leonor». El alivio fue instantáneo. Ricardo le indicó al chofer que llevara a los niños adentro, mientras él se dirigía al porche. Allí encontró a la anciana vecina, sentada en una mecedora,
con una expresión grave en su rostro amable. «Doña Leonor, qué sorpresa. ¿Ha pasado algo?». La anciana señaló la silla de al lado, invitándolo a sentarse. «Su esposa apareció en mi casa esta mañana», dijo sin rodeos. «Estaba furiosa exigiendo saber dónde estabais». Ricardo sintió que se le hundía el estómago. «¿Qué le dijo usted?». «Que no tenía ni idea», respondió doña Leonor con una pequeña sonrisa. Pero no se lo creyó. Trajo a la policía, enseñó fotos de los niños, montó una escena, dijo que yo estaba encubriendo un secuestro. «Dios mío», murmuró Ricardo, pasándose la mano por el rostro cansado. «Siento mucho haberla involucrado en esto». Doña Leonor hizo un gesto de indiferencia con la mano. «No es la primera tormenta que afronto en la vida, muchacho, pero no estáis seguros aquí por mucho tiempo. Ella es lista y tiene recursos». Ricardo asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. «Mi abogado está tomando medidas legales mañana por la mañana». «Bien», aprobó la anciana. «Pero hay otra cosa que necesitas saber. He traído esto». De un gastado bolso de cuero, doña Leonor sacó una pequeña grabadora digital. «Me la dio María hace unas semanas. Dijo que había grabado a la madrastra diciendo cosas malas cuando pensaba que nadie la oía. La pequeña es lista». Escondió el aparato en la muñeca que le regalé por su cumpleaños. Con manos temblorosas, Ricardo cogió la grabadora. Era un modelo sencillo, de los que se usan para clases y entrevistas. ¿Ya la ha escuchado? Doña Leonor asintió con los ojos de repente húmedos. «He oído lo suficiente para saber que tienes que entregarle esto a tu abogado inmediatamente». En ese momento, Ricardo entendió que la batalla que se avecinaba sería mucho más difícil y sombría de lo que había imaginado. Pero con la grabadora en la mano y la determinación renovada en el corazón, estaba listo para enfrentarse a lo que viniera. Por sus hijos se enfrentaría hasta al infierno. La noche cayó pesada sobre la casa de campo, como si el propio cielo compartiera el peso que Ricardo cargaba sobre sus hombros. Sentado en el pequeño salón, con solo la luz de la lámpara iluminando el ambiente, sostenía la pequeña grabadora digital como si fuera una bomba a punto de estallar. Los niños ya dormían, exhaustos tras el largo día de consultas médicas y emociones intensas. «¿Estás seguro de que quieres oír esto solo?», preguntó doña Leonor, que había decidido pasar la noche con ellos tras relatar el tenso encuentro con Verónica. «Algunas cosas son difíciles de digerir sin apoyo». Ricardo miró a la anciana, admirando su fuerza y sensibilidad. En los últimos días, aquella mujer que apenas conocía se había convertido en su puerto seguro, su consejera, la persona que hacía las preguntas correctas en el momento adecuado. «Necesito oírlo», respondió él con voz firme. «Necesito saber exactamente qué pasaba en esa casa». Doña Leonor asintió, comprensiva. Con manos temblorosas, Ricardo pulsó el botón de play. La grabación comenzó con ruidos indistintos, como si el aparato estuviera siendo ajustado, y entonces llegó la voz de María, susurrando: «Prueba, prueba». «¿Ha funcionado?». «Creo que sí. Espero que sí». La voz infantil, tan decidida a pesar del miedo evidente, hizo que a Ricardo le ardieran los ojos. Su hija, aquella pequeña niña de solo 8 años, había sido lo suficientemente lista y valiente como para buscar pruebas contra los abusos que sufría. Tras unos segundos de silencio, se oyó el sonido de una puerta abriéndose bruscamente, y luego la voz de Verónica, irreconocible para Ricardo. No era la voz melódica y educada que usaba en eventos sociales o cuando él estaba cerca. Era cortante, fría, cargada de desprecio. «¿Cuántas veces tengo que decir que no os quiero en esta parte de la casa? Este no es lugar para bastardos inmundos». Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. Bastardos. Así se refería Verónica a sus hijos cuando él no estaba presente. La grabación continuó, implacable. Se oyó el sonido de un llanto infantil, probablemente de Miguel, siempre el más sensible. «Deja de llorar, debilucho». La voz de Verónica se elevó. «Tan patético como tu padre. ¿Sabéis cuánto cuesta manteneros? ¿Sabéis cuánto dinero desperdicio en niños que ni siquiera deberían haber nacido?». Una pausa y entonces: «La culpa es de esa mujer, que no tuvo la decencia de morirse sin dejar pruebas de su existencia. 3 de una vez, como una perra pariendo una camada.
Ricardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo podía alguien hablar así de niños inocentes? De Elena, que había dado la vida para traer al mundo a los trillizos. Pero eso va a cambiar pronto, continuó Verónica, su voz ahora más calculadora. Tu padre ha firmado los papeles hoy. Ahora oficialmente, la mitad de su fortuna es mía. Y cuando termine el servicio, ni vosotros ni ese viejo idiota os interpondréis en mi camino. Ricardo pausó la grabación, incapaz de continuar por un momento. Su respiración estaba acelerada y sentía un sabor metálico en la boca, como si estuviera a punto de vomitar. ¿Servicio?, murmuró mirando a doña Leonor con los ojos muy abiertos. Estaba planeando... Sigue escuchando, dijo la anciana suavemente, posando una mano arrugada sobre la suya. Hay más. Ricardo respiró hondo y volvió a pulsar play. La voz de Verónica continuaba, ahora más baja, como si hablara consigo misma. Los médicos ya están colaborando. Pequeñas dosis, imperceptibles en los análisis de rutina. Primero los niños, luego él. Una pena que tarde tanto, pero tiene que parecer natural. Una desafortunada condición genética, quizás. Culpa de esa mujer muerta, al fin y al cabo. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Ricardo. Verónica no solo estaba descuidando a sus hijos, los estaba envenenando lentamente, y planeaba hacer lo mismo con él. La grabación continuó durante unos minutos más, con Verónica, detallando fríamente sus planes para quedarse con la fortuna de Ricardo, eliminando cualquier obstáculo, incluidos los niños, de su camino. Hablaba de cuentas bancarias secretas, de cómo sobornaba a empleados para mantener el silencio, de cómo manipulaba la imagen de esposa y madrastra dedicada. Cuando la grabación terminó, Ricardo estaba pálido, con gotas de sudor frío corriéndole por la frente. Se sentía mareado, traicionado, pero sobre todo furioso, una furia gélida, calculadora, que nunca antes había experimentado. Estaba envenenando a mis hijos, dijo, las palabras sonando extrañas en sus propios oídos. Por dinero, por poder. Y a ti también, añadió doña Leonor suavemente. Eso explica por qué los niños estaban siempre enfermos, siempre delgados. No era solo falta de comida. Ricardo se levantó bruscamente, caminando por el salón como un animal enjaulado. Su mente trabajaba frenéticamente, conectando puntos que antes parecían aislados. Las frecuentes indisposiciones de los niños cuando se acercaban eventos importantes. Las constantes visitas de Verónica a un médico que Ricardo apenas conocía. Los suplementos vitamínicos que ella insistía en que todos tomaran, preparados especialmente por una farmacia de formulación magistral. «Tengo que llamar a Carlos», dijo finalmente cogiendo el móvil. «Esto lo cambia todo. Ya no es solo una cuestión de la custodia de los niños, es intento de homicidio». Mientras marcaba el número del abogado, Ricardo sintió una presencia en la puerta del salón. Al volverse, se encontró con 3 pequeñas figuras en pijama, observándolo con los ojos muy abiertos por el miedo. Los trillizos estaban despiertos, probablemente alertados por el tono elevado de su voz. «¿Papá?», llamó María tímidamente. «¿Has encontrado mi grabadora?». La pregunta tan simple y al mismo tiempo tan cargada de significado hizo que Ricardo olvidara momentáneamente la llamada. Agachándose para ponerse a la altura de sus hijos, abrió los brazos en una invitación silenciosa. Los niños dudaron solo un segundo antes de correr al abrazo de su padre. Era la primera vez que Ricardo los abrazaba de verdad desde que eran pequeños, y la sensación era abrumadora. Sus cuerpos frágiles, sus respiraciones aceleradas contra su pecho, el olor a inocencia que aún persistía a pesar de todo lo que habían pasado. «Sí, la he encontrado», respondió finalmente con la voz embargada. «Has sido muy valiente, María, muy lista». La niña levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y miedo. «¿Nos va a encontrar la tía Verónica?», preguntó. Dijo que si se lo contábamos a alguien, nos mandaría a un sitio horrible, lejos el uno del otro. Ricardo sintió una nueva oleada de furia recorrerlo al oír esas palabras. ¿Cómo había podido Verónica amenazar a niños inocentes de esa manera? ¿Cómo había podido él ser tan ciego durante tanto tiempo? «No», respondió firmemente, mirando a los ojos de cada uno de sus hijos. «Nunca más se acercará a vosotros. Os lo prometo. Papá os va a proteger ahora».
Era una promesa que pretendía cumplir a cualquier precio. Esa misma noche, después de conseguir finalmente que los niños volvieran a dormirse, Ricardo tuvo una larga conversación con Carlos por teléfono. El abogado, normalmente tranquilo y ponderado, parecía genuinamente afectado por las revelaciones de la grabación. «Esto es mucho más grave de lo que imaginábamos, Ricardo», dijo. «Tenemos que actuar rápido. Voy a contactar con algunas personas de confianza en la policía, gente que no se dejará comprar por Verónica. ¿Qué pasa ahora? Primero, vamos a formalizar una denuncia penal basada en la grabación y los informes médicos. Simultáneamente, presentaremos una solicitud de medida de protección de urgencia para los niños y para ti. Mientras tanto, el investigador que hemos contratado seguirá el rastro del dinero e identificará a los médicos implicados en la trama». Ricardo asintió, aunque sabía que su amigo no podía verlo. La complejidad de la situación parecía aumentar a cada momento, pero estaba decidido a afrontarla. «¿Y qué hay de la denuncia de secuestro que hizo Verónica?» «Ya me he encargado de eso», lo tranquilizó Carlos. «Con la grabación y los informes médicos, hemos conseguido invalidar la denuncia. Ahora ella es la sospechosa, no tú». Tras colgar, Ricardo se sentó en el porche de la casa de campo, observando las estrellas que salpicaban el cielo oscuro. La noche estaba clara, sin nubes, y el aire fresco del campo traía un ligero perfume a jazmín. En otras circunstancias, sería un momento de paz. «¿No puedes dormir?», preguntó doña Leonor, uniéndose a él con 2 tazas de té humeante. Ricardo aceptó la bebida con un gesto de agradecimiento. «No puedo dejar de pensar en todo lo que han pasado, en cómo les he fallado». Doña Leonor se sentó en la silla de al lado, observándolo atentamente con sus ojos sabios. «Sabes, la vida rara vez nos da segundas oportunidades», dijo tras un momento de silencio. «Pero cuando lo hace, es nuestra responsabilidad aprovecharlas». «Una segunda oportunidad», repitió Ricardo contemplando las palabras. «Eso es lo que estoy intentando construir para nosotros, una nueva vida». «Y estás en el camino correcto», afirmó la anciana. «Esos niños son especiales, Ricardo. Han sobrevivido a lo inimaginable y todavía tienen bondad en los ojos. Eso no es poco». Ricardo sonrió levemente, la primera sonrisa genuina en días. «Gracias, doña Leonor, por todo». La anciana hizo un gesto de desdén con la mano, como si sus actos de bondad no merecieran reconocimiento. «¿Sabes por qué ayudo a tus hijos?», Anne preguntó, mirando la oscuridad del jardín. «Porque hace muchos años yo fui como ellos, una niña con hambre, con miedo, invisible a los ojos de quienes debían protegerme». Ricardo la miró sorprendido. Doña Leonor rara vez hablaba de su pasado. «¿Qué pasó?». «Historia antigua», suspiró. «Mi padre era un hombre violento. Mi madre, demasiado sumisa para defendernos. Crecí aprendiendo a ser invisible, a no hacer ruido, a no pedir nada, hasta que un día una profesora se dio cuenta, simplemente se dio cuenta, y eso lo cambió todo». «¿Te salvó?». «No directamente, pero me vio, y cuando alguien te ve de verdad, algo cambia aquí dentro». Doña Leonor se tocó el pecho. «Empiezas a existir. Eso es lo que intenté hacer por tus hijos, mostrarles que alguien los veía, que no estaban solos». Las palabras de la anciana conmovieron profundamente a Ricardo. Era exactamente lo que sus hijos necesitaban ahora: ser vistos, oídos, valorados, y él estaba decidido a ser la persona que lo haría por ellos. «Voy a ser un padre mejor», prometió, más para sí mismo que para doña Leonor. «Voy a estar presente. Voy a conocerlos de verdad». «Sé que lo harás», sonrió la anciana. «Ahora intenta dormir un poco. Mañana será un día largo». A la mañana siguiente, Ricardo se despertó con el sonido de risas infantiles provenientes del jardín. Por un momento, desorientado por el sueño, pensó que estaba de vuelta en la mansión de la Moraleja. Pero entonces la realidad lo golpeó. Estaban en la casa de campo de doña Leonor, escondidos de Verónica, en medio de una batalla que solo acababa de empezar. Levantándose rápidamente, Ricardo fue hacia la ventana. Afuera, bajo la luz dorada de la mañana, se desarrollaba una escena inusual. Doña Leonor, con un gran sombrero de paja, protegiéndola del sol, enseñaba a los trillizos a plantar plantones de lechuga en un pequeño huerto. Los niños,
con las manos sucias de tierra y sonrisas en los rostros, parecían genuinamente felices por primera vez desde que Ricardo los había traído allí. Observando la escena, Ricardo sintió una extraña emoción apoderarse de su pecho. No era solo el alivio de ver a sus hijos sonreír, sino una especie de nostalgia por algo que nunca había tenido. Una infancia normal, con juegos sencillos y adultos atentos a su alrededor. Su móvil sonó, interrumpiendo el momento. «Era Carlos. Buenas noticias», dijo el abogado sin preámbulos. «El juez ha concedido la medida de protección. Verónica tiene prohibido acercarse a vosotros y la custodia provisional es tuya. Además, la policía ya está investigando el intento de envenenamiento basándose en la grabación». Ricardo sintió que se le quitaba un peso de encima. «¿Y qué hay de la denuncia de secuestro?» «Es archivada. Pero, Ricardo, esto es solo el principio. Verónica no se rendirá fácilmente. Tiene mucho que perder». «Lo sé», respondió Ricardo observando a sus hijos a través del cristal de la ventana. «Pero yo también». Después del desayuno, Ricardo reunió a los niños en el salón. Era hora de tener una conversación franca, adecuada a su edad, pero lo suficientemente honesta como para que entendieran la situación. «Niños», comenzó, intentando encontrar las palabras adecuadas. «¿Recordáis que ayer fuimos al médico?» Los tres asintieron, mirándolo con atención. La doctora descubrió que no estabais recibiendo la comida y los cuidados correctos. «Esto no es culpa vuestra, quiero que lo sepáis. Es culpa de los adultos que debían cuidaros. Mi culpa principalmente». Miguel, siempre el más sensible, frunció el ceño. «¿Por qué es tu culpa, papá? Fue la tía Verónica la que...» «Porque debería haberme dado cuenta», interrumpió Ricardo suavemente. «Debería haber estado más presente, haber prestado más atención. Os he fallado, y os pido perdón por ello». Las palabras parecían inadecuadas, insuficientes ante la magnitud de lo que había sucedido, pero era un comienzo. Ricardo continuó explicando en términos sencillos que Verónica había hecho cosas malas, que ahora había personas importantes ayudando a garantizar que no pudiera volver a hacerles daño. «¿Vamos a volver a la mansión?», preguntó Mateo con expresión preocupada. La pregunta cogió a Ricardo por sorpresa. Aún no había pensado concretamente en el futuro, en dónde vivirían después de esta crisis inmediata. «No lo sé», respondió honestamente. «¿Os gustaría volver allí?». La respuesta unánime fue un sonoro «no», que resonó en el salón. Ricardo no pudo evitar sonreír levemente. «Entonces no volveremos. Podemos encontrar otro lugar para vivir, un nuevo hogar. ¿Qué os parece?». María, siempre la más práctica de los tres, inclinó la cabeza pensativamente. «¿Puede estar cerca de doña Leonor? ¿Y tener un jardín para Apolo? ¿Y un árbol grande para trepar?», añadió Miguel ganando confianza. «Y una habitación solo nuestra con dibujos en la pared», completó Mateo. Ricardo sintió que el corazón se le expandía en el pecho. Sus hijos no pedían mansiones ni juguetes caros, solo querían un hogar de verdad con amor y seguridad. «Encontraremos todo eso», prometió. «Juntos». El momento fue interrumpido por un golpe firme en la puerta principal. Ricardo sintió que su cuerpo se tensaba de inmediato, y los niños se acercaron a él, buscando protección. Doña Leonor, que estaba en la cocina, vino rápidamente al salón. «¿Esperas a alguien?», preguntó en voz baja. Ricardo negó con la cabeza. Carlos vendría solo por la tarde, y nadie más sabía dónde estaban. Con cautela se acercó a la ventana lateral, espiando discretamente para ver quién estaba en la puerta. El alivio fue inmediato. Era Joaquín, el investigador privado. «Es el investigador que he contratado», le explicó a doña Leonor, caminando hacia la puerta. «Pero no esperaba que viniera hasta aquí». Al abrir la puerta, Ricardo se dio cuenta inmediatamente de que algo iba mal. Joaquín, normalmente compuesto y profesional, parecía agitado, con profundas ojeras y la ropa arrugada, como si no hubiera dormido. «Señor Méndez», dijo, entrando rápidamente en cuanto Ricardo le abrió paso. «Disculpe que aparezca sin avisar, pero no podía arriesgarme a hablar por teléfono». «¿Qué ha pasado?», preguntó Ricardo, sintiendo que la tensión volvía a sus hombros. «Hemos descubierto mucho más de lo que esperábamos», respondió Joaquín, sacando una carpeta de la mochila que llevaba. «Y creo que todos estamos en peligro».
Ricardo miró a los niños que observaban la escena con los ojos muy abiertos. «Doña Leonor, ¿podría llevar a los niños al jardín un momento?» «Por pidiosas, necesito hablar con el señor Joaquín en privado». La anciana asintió, entendiendo la gravedad de la situación, y guió gentilmente a los trillizos hacia afuera, prometiendo enseñarles los pajaritos que habían nacido en el nido bajo el alero del tejado. Cuando se quedaron solos, Joaquín abrió la carpeta sobre la mesa del salón, revelando docenas de documentos, fotografías e informes. «La historia es mucho más compleja de lo que imaginábamos», comenzó. «Verónica Méndez no actúa sola. Forma parte de una red sofisticada que se dedica a la apropiación de fortunas a través de casamientos estratégicos seguidos de eliminaciones discretas». Ricardo sintió que se le helaba la sangre en las venas. «¿Qué? Su esposa tiene un patrón», continuó Joaquín, esparciendo fotografías sobre la mesa. «Este es su primer marido, fallecido hace 10 años de una afección cardíaca súbita. Este es el segundo, muerto en un accidente doméstico hace 7 años. Ambos eran hombres ricos, mayores, sin herederos, excepto usted». Ricardo miró las fotografías, sintiendo que se le revolvía el estómago. ¿Cómo no había investigado más a fondo el pasado de Verónica antes de casarse? ¿Cómo había sido tan ciego? «Hemos rastreado más de 15 millones en cuentas offshore vinculadas a ella», prosiguió Joaquín. «Dinero que ciertamente no proviene solo de los acuerdos prenupciales. Y hay más. Hemos encontrado registros de transferencias sustanciales a 3 médicos diferentes en los últimos años, incluido el doctor que atiende a su familia». «Sobornos», murmuró Ricardo, comenzando a comprender la extensión de la trama. «Exactamente. Y hay comunicaciones entre Verónica y una mujer llamada Elisa Meneses, que parece ser la cerebro del grupo. Elisa es viuda de 4 maridos ricos, todos fallecidos en circunstancias sospechosas, pero nunca ha sido acusada». Ricardo se sentó pesadamente en el sofá, intentando procesar toda aquella información explosiva. No era solo su esposa traicionándolo. Era una organización criminal meticulosa que había puesto sus garras en su familia, en sus hijos, en su vida. «¿Por qué dice que estamos en peligro ahora?», preguntó recordando las palabras iniciales del investigador. Joaquín dudó un momento antes de responder, como si sopesara cuánto debía revelar. «Anoche, mientras investigaba el despacho personal de Verónica en la mansión, intercepté una llamada. Estaba hablando con alguien, diciendo que necesitaba una solución definitiva para el problema. Mencionó una cantidad, una dirección. Esta dirección». Joaquín miró significativamente a su alrededor, indicando la casa de campo. «Sabe dónde estamos», concluyó Ricardo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Ya ha contratado a alguien para...?» «Sí», confirmó Joaquín gravemente. «Creo que ha contratado a un profesional para eliminar a los testigos». «A todos ustedes». Ricardo se levantó bruscamente, el miedo ahora reemplazado por una determinación feroz. «Tengo que sacar a los niños de aquí. Ahora. Ya he preparado un lugar seguro», dijo Joaquín. «Un amigo mío, ex policía, tiene una finca aislada en el interior de Castilla-La Mancha. Nadie los encontrará allí. Tengo un coche esperando a 3 calles de aquí, sin rastreadores, con papeles limpios». Ricardo asintió, agradecido por la eficiencia del investigador. No había tiempo que perder. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «No lo sé con certeza», admitió Joaquín. «Pero considerando el tono de urgencia en la llamada, diría que horas, no días». En ese momento un ruido proveniente del jardín llamó la atención de ambos. Un grito infantil, seguido del ladrido frenético de Apolo. Ricardo corrió hacia la puerta trasera, con Joaquín pisándole los talones. Al llegar al jardín, la escena que encontró hizo que su corazón casi se detuviera. Doña Leonor estaba caída en el suelo, aparentemente inconsciente, mientras un hombre desconocido, vestido completamente de negro, intentaba agarrar a María. Mateo y Miguel estaban paralizados de miedo, abrazados a Apolo, que ladraba furiosamente, intentando intimidar al invasor. «Papá», gritó María, debatiéndose en los brazos del extraño. «¡Socorro!». Sin pensar, Ricardo avanzó hacia el hombre con una furia que jamás había sentido antes.
Detrás de él, Joaquín sacó un arma que mantenía oculta bajo la chaqueta. «Suelta a mi hija», rugió Ricardo lanzándose contra el invasor. El hombre, sorprendido por el ataque súbito, dudó un momento crucial. Fue suficiente para que María consiguiera soltarse y correr junto a sus hermanos. En el mismo instante, Apolo, como si comprendiera que era libre de actuar, se abalanzó sobre el extraño, clavando firmemente los dientes en su pierna. El grito de dolor del hombre resonó en el jardín mientras intentaba librarse del perro. Joaquín aprovechó la oportunidad para acercarse, apuntando el arma directamente a la cabeza del invasor. «No te muevas», ordenó con voz gélida. «Policía». Ricardo corrió hacia sus hijos, abrazándolos protectoramente, mientras el extraño, inmovilizado por el arma de Joaquín y los dientes de Apolo en su pierna, finalmente desistía de luchar. «¿Quién te ha enviado aquí?», preguntó Joaquín, presionando el cañón del arma contra la sien del hombre. El invasor dudó, mirando nerviosamente el arma y al perro que aún no soltaba su pierna. «Solo era un trabajo», respondió finalmente, con la voz tensa de dolor. La mujer dijo que era para recuperar a los niños. Dijo que el padre estaba loco, que había secuestrado a sus propios hijos. «¿Qué mujer?», insistió Joaquín, aunque ya sabía la respuesta. «Verónica Méndez», respondió el hombre. «Me pagó por adelantado. Dijo que era una emergencia familiar». Ricardo sintió una oleada de náuseas al oír el nombre de su esposa. La audacia de Verónica no tenía límites. Usar la denuncia de secuestro como coartada para enviar a alguien que, en realidad, haría mucho más que recuperar a los niños. Mientras Joaquín esposaba al invasor usando un juego de esposas que sorprendentemente llevaba consigo, Ricardo centró su atención en doña Leonor. La anciana comenzaba a despertar lentamente, con un gran hematoma formándose en su sien derecha. «Doña Leonor», la llamó suavemente, ayudándola a sentarse. «¿Está bien?». La anciana parpadeó varias veces, intentando enfocar la mirada. «Los niños», murmuró con voz débil. Apareció de la nada, saltó el muro. «Intenté protegerlos, y los protegió», aseguró Ricardo. «Están bien». «Gracias a usted». «Y a Apolo». Al oír su nombre, el labrador finalmente soltó la pierna del invasor y trotó orgullosamente hacia los niños, recibiendo caricias de agradecimiento. «Tenemos que salir de aquí», dijo Joaquín tras terminar de inmovilizar al hombre. «Ya he avisado a mis contactos en la policía, pero no es seguro que permanezcáis aquí. Si Verónica ha enviado a una persona, puede enviar a otras». Ricardo asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. En pocos minutos, habían reunido solo lo esencial, algo de ropa, documentos, la grabadora que contenía las pruebas contra Verónica, y estaban listos para partir. Doña Leonor, a pesar del golpe en la cabeza, insistió en acompañarlos. «Esos niños me necesitan», dijo con firmeza, cuando Ricardo sugirió que se quedara para ser atendida por los sanitarios. «Y francamente, yo también los necesito a ellos». Mientras se preparaban para salir de la casa por la parte trasera, evitando ser vistos, Ricardo no pudo evitar mirar a sus hijos, sus pequeños guerreros, que habían sobrevivido a tanto y aún encontraban fuerzas para seguir adelante. «Todo saldrá bien», prometió, apretando sus manitas temblorosas entre las suyas. «Papá está aquí ahora y nunca más os dejará». Era una promesa que sellaba con cada fibra de su ser, una promesa para sus hijos, para Elena y para sí mismo. 6 meses habían pasado desde aquella noche de huida desesperada. El otoño pintaba los árboles de dorado y rojo en los jardines de la pequeña casa que Ricardo había alquilado en las afueras de Guadalajara. Era una construcción sencilla, pero acogedora, con un gran jardín donde Apolo podía correr libremente y los niños podían jugar sin miedo. Sentado en el porche, con una taza de café en las manos, Ricardo observaba a los trillizos jugar al escondite entre los árboles. Sus rostros, antes pálidos y marcados por el miedo constante, ahora exhibían el rubor saludable de la infancia recuperada. Los informes médicos más recientes lo confirmaban. Estaban finalmente libres de los efectos de las sustancias que Verónica administraba sigilosamente en sus alimentos. El móvil vibró en su bolsillo. Era Carlos, su abogado y amigo,
que se había convertido en una presencia constante en sus vidas durante aquellos meses turbulentos. «Tenemos fecha para la audiencia final», anunció Carlos sin rodeos. «El próximo lunes, a las 10 de la mañana. El juez quiere cerrar el caso». Ricardo respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Tras meses de investigaciones, declaraciones, peritajes y batallas judiciales, el caso contra Verónica finalmente llegaba a su fin. «¿Y las posibilidades?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Absolutas», aseguró Carlos. «Las pruebas son irrefutables. La grabación, los informes médicos, los testimonios de los ex empleados, los informes financieros que muestran los desvíos, las transferencias a los médicos corruptos, sin mencionar la confesión del hombre que envió para recuperar a los niños. Verónica no tiene cómo escapar esta vez». Ricardo asintió silenciosamente. La investigación había revelado una trama mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado. Verónica no era solo una esposa cruel y una madrastra negligente. Era parte de una organización sofisticada que tenía como objetivo a hombres ricos, preferiblemente viudos o divorciados, con hijos que podían ser fácilmente apartados, o en casos más extremos, eliminados. Las autoridades habían descubierto otras 5 víctimas en los últimos años, todas con historias similares: matrimonios aparentemente felices con mujeres mucho más jóvenes, seguidos de muertes naturales o accidentes convenientes. En todos los casos, el mismo patrón: cuentas offshore, médicos sobornados, testamentos alterados y niños apartados o internados en instituciones bajo alegaciones fabricadas de problemas mentales o de comportamiento. «¿Y qué hay de Elisa Meneses?», sí preguntó Ricardo, refiriéndose a la cerebro de la trama, la mujer que reclutaba y entrenaba a jóvenes ambiciosas como Verónica para seducir y, eventualmente, eliminar a hombres ricos. «Detenida ayer en Marbella», respondió Carlos con evidente satisfacción en la voz. «Estaba intentando huir en un yate, pero la Policía Federal ya la vigilaba. Encontraron documentos comprometedores, pasaportes falsos y más de 2 millones en efectivo escondidos a bordo». Ricardo cerró los ojos por un momento, dejando que la noticia se asentara. Era el fin de una pesadilla. Sus hijos estaban finalmente a salvo, no solo de Verónica, sino de toda aquella red criminal que había puesto sus garras en sus vidas. «Gracias, Carlos», dijo finalmente, «por todo». «No des las gracias todavía», respondió el abogado. «Tenemos una sorpresa más para ti. ¿Recuerdas el proceso contra los médicos implicados en la trama? El tribunal ha determinado una indemnización sustancial para las víctimas. En el caso de los trillizos, estamos hablando de casi 5 millones de euros. Ricardo frunció el ceño, confundido. «El dinero es lo último que necesitamos ahora, Carlos. Tengo más que suficiente para cuidarlos». «Lo sé», rió el amigo. «Fue exactamente lo que le dije al juez. Por eso, permitió que el importe se destinara a una causa de tu elección, siempre que estuviera relacionada con el bienestar infantil». Las palabras de Carlos encendieron una idea que se venía formando en la mente de Ricardo desde hacía semanas, desde que visitó un centro de menores durante las investigaciones y vio de cerca la realidad de tantos pequeños abandonados o desatendidos, sin la voz o la suerte que sus propios hijos tuvieron. «Creo que sé exactamente qué hacer con ese dinero», dijo, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Tras colgar, Ricardo permaneció en el porche, observando a sus hijos. María, siempre la líder, organizaba a sus hermanos para un nuevo juego. Mateo, el práctico, construía lo que parecía ser una cabaña con ramas caídas, y Miguel, el sensible, dibujaba concentrado a la sombra de un árbol. El dibujo. Ese había sido el gran descubrimiento de los últimos meses. Miguel, el más callado e introspectivo de los trillizos, se había revelado como un artista nato. Sus dibujos, inicialmente sombríos y perturbadores, retratos vívidos de lo que habían vivido en la mansión, se transformaron gradualmente en expresiones coloridas y esperanzadoras de su nuevo mundo. La psicóloga que acompañaba a los niños desde la huida había sugerido usar el arte como terapia,
y los resultados fueron sorprendentes. Miguel no solo procesaba sus traumas a través de los dibujos, sino que descubría una voz que nunca supo que poseía. «¡Papá! ¡Papá!». La voz de Mateo interrumpió sus pensamientos. «Ha llegado doña Leonor». Ricardo sonrió, levantándose, para recibir a la anciana, que se había convertido en parte esencial de sus vidas. Doña Leonor, tras el incidente en la casa de campo, insistió en acompañarlos al nuevo escondite. «Para cuidar de los niños mientras tú resuelves este lío», había dicho con esa determinación que no admitía réplica. El modesto coche aparcó en la grava de la entrada, y el chófer, uno de los escoltas contratados por Ricardo, ayudó a doña Leonor a bajar. A sus 76 años, todavía mantenía una dignidad y una fuerza que impresionaban, pero Ricardo no pudo evitar notar que su caminar era más lento, más cuidadoso que antes. «¿Cómo han ido los análisis?», preguntó, después de que los niños la recibieran con abrazos entusiastas y corrieran de vuelta a sus juegos. Doña Leonor hizo un gesto vago con la mano, como si espantara una mosca molesta. «Los médicos siempre exageran», respondió, sentándose en la silla que Ricardo le ofrecía. «Dicen que necesito una operación, que mi corazón no late como debería». «Tonterías. He vivido con este corazón más de 7 décadas. Sé que todavía tiene mucho que dar». Ricardo sonrió, reconociendo la terquedad característica de la anciana. Pero, tras la sonrisa, había preocupación. Los médicos habían sido claros. Doña Leonor necesitaba una compleja cirugía cardíaca. Y pronto. «Ya he programado la operación», dijo sin rodeos. «Para la próxima semana, en la mejor clínica cardíaca de Madrid. No acepto discusiones sobre esto». Doña Leonor arqueó las cejas, sorprendida por el tono firme. Ricardo rara vez se imponía de esa manera. «No tengo cómo pagar eso, muchacho. Mi pensión apenas cubre las medicinas». «¿Y quién ha hablado de pagar?», sonrió Ricardo. «Es un regalo, de todos nosotros, especialmente de los niños». La mención de los trillizos hizo que los ojos de la anciana se llenaran de lágrimas no derramadas. Su amor por los pequeños era evidente para cualquiera que los viera interactuar. «Te necesitan, doña Leonor», continuó Ricardo suavizando la voz, «y francamente, yo también». La anciana asintió lentamente, una rendición silenciosa que significaba mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Por un momento se quedaron en silencio, simplemente observando a los niños jugar bajo el sol de otoño. «Ha llamado Carlos», dijo Ricardo finalmente. «La audiencia final será la próxima semana, y Elisa Meneses ha sido detenida». «Entonces se acabó», murmuró doña Leonor, con un suspiro de alivio. «Esa mujer ya no podrá hacerle daño a nadie». No podrá», asintió Ricardo. «Y he estado pensando sobre el futuro». «¿Qué futuro imaginas, Ricardo?», preguntó la anciana, observándolo con esos ojos sabios que parecían ver más allá de las palabras. Ricardo miró a sus hijos, a la sencilla casa que se había convertido en su refugio, al cielo que comenzaba a teñirse de los tonos anaranjados del atardecer. Un futuro donde podamos ayudar a otros niños, niños que no han tenido la suerte de mis hijos, que no tienen a nadie que se dé cuenta cuando algo va mal, que luche por ellos. Doña Leonor sonrió, como si ya supiera lo que él diría a continuación. «¿La mansión?», continuó Ricardo, sus ojos brillando con una idea que tomaba forma mientras hablaba. «Ese lugar enorme, que para nosotros solo trae malos recuerdos. ¿Y si lo transformáramos en algo bueno? Un centro de acogida para niños víctimas de negligencia y abandono. Un lugar donde puedan recuperarse, crecer, encontrar sus voces. Un lugar de promesas», completó doña Leonor, asintiendo con aprobación. «Promesas de un futuro mejor». «Casa de las Promesas», murmuró Ricardo, el nombre surgiendo naturalmente. «Así es como lo llamaremos». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Ricardo se sentó en la pequeña mesa de la cocina con un bloc de papel frente a él. Las ideas fluían más rápido de lo que podía registrarlas. La estructura del centro, los profesionales necesarios, los programas que ofrecerían. Más que un refugio, sería un lugar de transformación, un punto de inflexión en la vida de niños que, como sus propios hijos,
Habían conocido demasiado pronto el sabor del abandono. A su lado, una carpeta contenía los informes más recientes de Miguel. La profesora de arte que había comenzado a trabajar con él estaba maravillada con su talento. Ve el mundo de una manera única, había escrito en su evaluación. Su arte no solo cuenta historias, sino que nos hace sentir su peso. Uno de los dibujos de Miguel, enmarcado y colgado en la pared de la cocina, mostraba 3 pequeñas figuras sentadas a la orilla de un arroyo, con un gran perro dorado al lado. Sobre ellos, un sol radiante con el rostro de una mujer sonreía amablemente. Elena, la madre que los trillizos apenas llegaron a conocer, pero cuya presencia Miguel conseguía capturar con una sensibilidad sorprendente. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era tarde para llamadas, casi las 11 de la noche. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido. Con cautela, un hábito adquirido en los meses de persecución, Ricardo respondió. «Señor Méndez», una voz femenina y profesional sonó al otro lado. «Soy Clara Novales, de la Galería Nuevo Arte. Le llamo por los dibujos de su hijo, Miguel». Ricardo frunció el ceño, confundido. No había enviado los dibujos de Miguel a ninguna galería. «¿Cómo ha conseguido este número?», preguntó con la desconfianza evidente en su voz. «Ah, disculpe la hora y la confusión», se apresuró a decir la mujer. «La profesora Luisa, que trabaja con su hijo, nos mostró algunas fotografías de sus trabajos. Quedamos impresionados. Nos gustaría invitarlos a una exposición especial que estamos organizando. Se llama A través de los ojos de la infancia». Ricardo se relajó un poco. Luisa había mencionado algo sobre contactos en el mundo del arte, pero él no se lo había tomado muy en serio. «Miguel solo tiene 8 años», respondió, aún vacilante. «No sé si está preparado para este tipo de exposición pública». «Entiendo su preocupación», dijo Clara suavemente. «Pero es exactamente por eso que estamos interesados. Su perspectiva es extraordinaria, especialmente la serie de dibujos titulada Lo que vi con hambre. Son piezas poderosas, señor Méndez. Cuentan una historia que necesita ser escuchada». Las palabras de la galerista conmovieron profundamente a Ricardo. Lo que vi con hambre era una serie de dibujos que Miguel había comenzado durante las sesiones de terapia. Imágenes de platos, vacíos, puertas cerradas, ojos que espiaban por rendijas, manos extendidas en súplica silenciosa. Era su viaje a través de la negligencia y la recuperación, contado con trazos infantiles que cargaban una sabiduría antigua. «Puedo hablar con él sobre ello», concedió Ricardo finalmente, «pero la decisión será suya. Y tendríamos algunas condiciones». «Claro, por supuesto», asintió Clara rápidamente. «Podemos discutir los detalles en persona. Y si me permite decirlo, señor Méndez, su apoyo al talento de su hijo es admirable. Muchos padres intentarían ocultar estas historias, no celebrarlas». Tras colgar, Ricardo se quedó pensativo. Celebrar las historias, no ocultarlas, ¿no era exactamente lo que estaban tratando de hacer? ¿Transformar el dolor en algo significativo, algo que pudiera ayudar a otros? Fue en ese momento cuando la idea del libro comenzó a formarse en su mente. No un libro cualquiera, sino un testimonio conjunto, suyo y de los trillizos, sobre el viaje que habían recorrido. Un libro que pudiera alertar a otros padres, que pudiera dar voz a niños silenciados, que pudiera transformar su experiencia en un faro para familias sumergidas en dinámicas tóxicas. «3 platos vacíos», murmuró para sí mismo, el título surgiendo naturalmente. Un tributo a la escena que había cambiado sus vidas. 3 niños repartiéndose pienso de perro porque se les había privado de comida en una casa de abundancia. La audiencia final, el lunes siguiente, fue más corta de lo que Ricardo esperaba. Las evidencias eran tan contundentes, los testimonios tan consistentes, que poco quedaba por debatir. Verónica, con el rostro marcado por los meses en prisión y la arrogancia disminuida por el peso de las acusaciones, parecía una sombra de la mujer elegante y segura que un día fue. Cuando el juez pronunció la sentencia, 23 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15, Ricardo no sintió la alegría
o la vindicación que esperaba. En cambio, experimentó algo más profundo, más sereno, un cierre, la sensación de un capítulo doloroso que finalmente llegaba a su fin. ¿Hay algo que quieras decirle?, preguntó Carlos cuando la audiencia terminó, y Verónica era conducida fuera del tribunal entre dos policías. Ricardo observó por un momento la figura de su exesposa alejándose. Pensó en todo lo que había hecho, en el sufrimiento que había causado a sus hijos inocentes, en las vidas que había destruido antes de ellos. No, respondió finalmente. No tengo nada que decirle. Prefiero guardar mis palabras para quienes merecen oírlas. 2 años pasaron desde aquel día en el tribunal. La Casa de las Promesas, instalada en la antigua mansión de La Moraleja, se había convertido en una realidad vibrante, acogiendo a decenas de niños en situación de vulnerabilidad. Donde antes reinaban el silencio opresivo y el miedo, ahora resonaban risas infantiles y el bullicio de pequeñas vidas siendo reconstruidas. Ricardo caminaba por los pasillos de la mansión transformada, saludando a educadores, psicólogos y asistentes sociales. El lugar había sido completamente rediseñado. Los salones fríos e impersonales ahora eran acogedoras salas de terapia y estudio. El jardín formal se había transformado en un huerto comunitario y espacio de juegos. La piscina, antes rara vez usada, ahora era escenario de clases de natación y recreo. «Señor Méndez», llamó una de las coordinadoras, acercándose apresuradamente. «La nueva familia ha llegado. Son 3 hermanos, como estaba previsto». Ricardo asintió siguiendo a la mujer hasta la sala de acogida. Allí 3 niños, 2 niños y una niña, ninguno con más de 6 años, se sentaban tímidamente en un sofá de colores, observando el nuevo entorno con los ojos muy abiertos de miedo y esperanza. «Hola», dijo Ricardo amablemente, agachándose para ponerse a su altura. «Bienvenidos a la Casa de las Promesas». Los niños lo miraron en silencio, el más pequeño agarrando firmemente la mano de su hermana mayor. Ricardo reconocía esas miradas, esa postura defensiva. Sus propios hijos habían sido así no mucho tiempo atrás. «Aquí estáis a salvo», continuó con la voz tranquila que había aprendido a usar en estas situaciones. «Y tenéis una sorpresa esperándoos. ¿Queréis verla?» Lentamente los 3 asintieron. Ricardo los condujo por el pasillo hasta una puerta decorada con dibujos de colores. «Esta es la sala de Miguel», explicó abriendo la puerta para revelar un espacio amplio y soleado, repleto de mesas bajas cubiertas de materiales de arte, papeles de colores, lápices, pinturas, plastilina, todo al alcance de pequeñas manos creativas. En el centro de la sala, un joven de casi 11 años estaba organizando botes de pintura. Al ver a su padre y a los niños, Miguel sonrió tímidamente. «Niños, este es mi hijo Miguel», presentó Ricardo. «Él os va a enseñar a dibujar vuestros sentimientos. Es más fácil de lo que parece». Miguel se acercó tan amable y paciente como Ricardo sabía que sería. En pocos minutos, los niños estaban sentados alrededor de una mesa, con papeles en blanco frente a ellos, escuchando atentamente mientras Miguel explicaba cómo empezar. Ricardo observó la escena con el corazón lleno. Su hijo, antes tan retraído y asustado, ahora ayudaba a otros niños a encontrar sus propias voces a través del arte que lo había salvado. La exposición «Lo que vi con hambre» había sido un éxito rotundo, no solo lanzando la precoz carrera artística de Miguel, sino también atrayendo la atención nacional sobre el problema de la negligencia infantil. Dejando a Miguel con los nuevos protegidos, Ricardo continuó su paseo por la Casa de las Promesas. En el jardín encontró a María y Mateo ayudando en el huerto comunitario, enseñando a niños más pequeños a plantar lechugas, exactamente como doña Leonor les había enseñado años atrás. Doña Leonor. La cirugía había sido un éxito, aunque la recuperación había sido larga y difícil. Ahora, a sus 78 años, era una presencia constante en la casa, una abuela colectiva para decenas de niños que nunca habían conocido el amor de una familia verdadera. Ricardo la vio sentada bajo un árbol, leyendo cuentos a un pequeño grupo de niños. Apolo, ahora un perro anciano pero aún leal, descansaba a sus pies,
levantando ocasionalmente la cabeza para recibir una caricia distraída de los niños. El libro Tres platos vacíos, la verdad sobre el amor, se había publicado 6 meses antes, convirtiéndose instantáneamente en un bestseller y catalizando un movimiento nacional por el bienestar infantil, escrito conjuntamente por Ricardo y los Trillizos, con contribuciones de doña Leonor. Era un testimonio poderoso sobre cómo el amor, la atención y la presencia genuina podían transformar vidas. Cuando grandes productoras de cine ofrecieron millones por los derechos de adaptación, Ricardo se negó. Aquella historia no era una mercancía, era una misión. El dinero de los royalties iba directamente a la Fundación Promesas Cumplidas, que identificaba y rescataba a niños en situaciones similares a la que sus hijos habían vivido. Por la noche, tras un largo día de trabajo en la casa, Ricardo regresó al modesto chalet donde ahora vivían. Él, los Trillizos, doña Leonor y Apolo. Se habían mudado más cerca de la mansión transformada, pero mantuvieron la sencillez que habían aprendido a valorar. Después de la cena, preparada por todos juntos en la acogedora cocina, Ricardo ayudó a los niños con los deberes. Escuchó sobre el día de cada uno. Les leyó cuentos para dormir, rituales sencillos, cotidianos, que antes parecían insignificantes, pero que ahora constituían el tejido mismo de una vida reconstruida. Cuando todos finalmente se durmieron, Ricardo entró silenciosamente en la habitación de los Trillizos. A diferencia de la antigua mansión, donde cada uno tenía una habitación aislada, aquí preferían dormir en el mismo espacio. 3 camas dispuestas en forma de estrella, de modo que podían verse las caras antes de cerrar los ojos. Apolo, siempre fiel, descansaba en la alfombra entre las camas, como un guardián silencioso de sus sueños. Ricardo se arrodilló junto al perro, acariciando su pelaje dorado ahora salpicado de blanco. «Gracias, viejo amigo», susurró, con la voz embargada por la emoción. Observando a sus hijos dormir, sus rostros pacíficos en la penumbra de la habitación, Ricardo sintió una ola de gratitud tan intensa que casi lo derribó. Aquellas 3 vidas, tan frágiles y tan fuertes al mismo tiempo, habían transformado completamente su existencia. Antes de aquella noche fatídica en la perrera, Ricardo Méndez era solo un empresario de éxito, un hombre que medía el valor en cifras y contratos. Ahora sabía que la verdadera riqueza estaba en los momentos compartidos, en las manos pequeñas que sostenían la suya, en los dibujos colgados en la nevera, en el aroma a bizcocho casero llenando la casa. Arrodillándose entre las camas de sus hijos, Ricardo cerró los ojos y susurró una promesa que renovaba cada día. Nunca más faltarían calor, comida, afecto y presencia. Nunca más permitiría que el mundo hiriera a aquellos pequeños corazones que, contra todo pronóstico, aún sabían amar tan plenamente. Y allí, en el silencio de aquella sencilla habitación, Ricardo Méndez, padre, defensor, hombre transformado por el amor más puro, encontró finalmente la paz que había buscado toda su vida sin saberlo